Y estamos ya con nuestra primera invitada, con la asambleísta Rosa Torres. Ella además es presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea. Y bueno, hay un tema importante que trae Rosy a colación, que es la ley de extradición, porque la comisión ya aprobó el informe para primer debate en la Asamblea. Y bueno, fueron 7 asambleístas que apoyaron esta moción que intenta regular la entrega de procesos tras la consulta popular del 2024. ¿Por qué es necesaria una ley de extradición, Rosy? ¿Cómo está este trámite? ¿Cuándo se podrá convocar a primer debate? ¿Y qué expectativas tenemos sobre lo más importante de esta ley? Bienvenida y gracias por estar aquí. Muy buenos días. Bueno, esta ley realmente es una ley técnico-jurídica que básicamente deja un mensaje clarísimo y es romper esa sensación de impunidad. Y lo he dicho antes, de hecho lo dije en el foro ítalo-ecuatoriano referente al fortalecer la seguridad y la justicia, y es justamente que es necesario primero desmantelar todas estas estructuras criminales y también desarticular las economías criminales, que son dos cosas diferentes. ¿Y qué es lo Así es. importante de esta ley? Primero que es una ley que lamentablemente hace 26 años, y es importantísimo hablar de los años, porque estábamos hablando que el Ecuador estaba trabajando con una ley en un marco jurídico donde no solo era obsoleto, sino que no obedecía a los problemas reales que estaba padeciendo este Ujú. Ecuador del 2026. Nosotros le hemos puesto la cara al crimen organizado, es más, lo he dicho, yo represento la primera provincia más peligrosa del país, por lo tanto, hablar de criminalidad, hablar de muertes violentas, hablar de extorsión y de muchos otros crímenes o delitos, significa hablar desde sentir, desde el clamor ciudadano. Y es por eso que esta ley parte de un problema global. Estamos hablando de redes criminales que actualmente están funcionando. Estamos viendo hace pocos días cómo una cabecilla criminal, como fue Alex Mencho del cartel de Nueva Generación, él expuso toda una estructura Así es. criminal, cómo sensibilizó a un país. Un líder cabecilla criminal, vimos personas muriendo, coches bombas, aviones incendiados, locales comerciales incendiados. ¿Qué significa? Que tocar un cabecilla criminal es desmantelar toda una estructura criminal. Por eso esta ley responde a un vacío legal. Ujú. Antes, por eso que incluso la elevamos a una ley orgánica, porque hablamos de derechos, hablamos de garantías, sujeción a derechos humanos, a convenios y tratados internacionales, a los roles específicos que va a tener la Corte Nacional de Justicia. Y otros actores como la Cancillería, que es el canal diplomático, como la Policía Nacional, Fiscalía y también, pues evidentemente, la Interpol a través de todos sus llamados para poder aprender a estos criminales. ¿Qué es lo que sucedía antes? Los criminales creían que eran intocables y abonaban a la impunidad solo por cruzar la frontera. Caso específico es el caso de María Belén Bernal. Lamentablemente, pues fue un caso que estremeció al Ecuador. ¿Y qué sucedió? Cometió el delito aquí en el Ecuador, cruzó la frontera y tuvieron que cogerlo o aprenderlo en Colombia para poder ser Wow. procesado. Pero el problema no es ese. El problema es que ese caso se pudo realizar. Pero ¿cuál es la realidad actual? Porque no hay una ley que atienda estas nuevas Ujú. necesidades. Y es que hay casos de extradición que demoran 2, 3, 4 años. Entonces, al final del día, cuando hablamos de justicia, la justicia debe y necesariamente ser célere, debe ser pronta, debe atender a estas necesidades, y esta ley sin duda alguna también deja un mensaje claro, no solo para desarticular el crimen organizado, sino también es que este Estado no negocia con las mafias y que ahora tiene las reglas claras, que nadie está por encima de la ley. Es una ley que sin duda alguna hemos tenido más de 20 comparecientes, más de 20 gremios, asociaciones, autoridades nacionales e internacionales, fiscalía. Muchos actores han formado parte de la construcción de esta ley y sin duda alguna va a abonar a, primero, combatir el crimen organizado, Ujú. que probablemente sea esta lucha que no solo mantiene el Ecuador, es una lucha que mantiene toda la región. Estamos hablando que es importante que para combatir el crimen organizado, y lo he dicho antes, se necesita de la corresponsabilidad. Esto no solo es de un gobierno central, no solo es de un presidente de la República o de un Ministerio del Interior. Es importante que varios actores formen parte de esta lucha que hemos nosotros empleado o que hemos implementado hacia el crimen organizado, el narcotráfico, que lamentablemente, y aquí sí lo digo por casi que conocimiento, y es como
captan a nuestros jóvenes. Hay madres llorando en este mismo momento sus jóvenes porque son captados por el crimen organizado. En la provincia de Los Ríos, por ejemplo, Así es. como hay 60% de ruralidad, dejan una población, digamos, un poco fértil o un poco vulnerable para ser captada por el crimen organizado. ¿De qué manera este proyecto de ley llena esos vacíos legales que han existido para el tema de las extradiciones? Porque, por ejemplo, vimos que alias Fito fue extraditado de manera bastante expedita, pero quizás no es el caso de todos los que se podrían extraditar. ¿Por Mira qué se qué, necesita mira esta qué ley? curioso que me menciones a Aliafito, porque antes del referéndum que tú mencionabas, el del 21 de abril de 2024, que lo propuso el presidente Daniel Noboa, rompió el candado de impunidad, porque sobre pretexto de la soberanía, antes, con la Constitución del Claro. 2008, no se podía evidentemente repensar siquiera enviar a alias Fito, el máximo cabecilla criminal, si no los hubiera pedido Estados Unidos. Luego de la consulta presentada por el presidente, abrió y rompió este candado donde evidentemente pues ahora no solo es Aliafito, estamos hablando de muchos cabecillas criminales que deberían estar cuando nos solicitan, por ejemplo, en este caso, regímenes penitenciarios como los de Estados Unidos y en este momento está siendo procesado para poder ser sentenciado. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde queremos apuntar y aquí es donde viene la cooperación internacional. Estamos hablando, y el presidente y el gobierno lo ha dicho, para poder desmantelar a los cabecillas criminales y a las estructuras criminales se necesita la colaboración de países que tienen la inteligencia, que tienen probablemente sistemas penitenciarios o sistemas judiciales mucho más sólidos que en el Ecuador. Y al final del día, nosotros no queremos las cárceles llenas de personas, queremos solucionar problemas estructurales del sistema de la función judicial. Hemos visto que lamentablemente el sistema de la Administración de Justicia probablemente esté pasando su peor momento. Y es por eso que la Comisión de Justicia, no con lo de Mario Godoy, no con el Consejo de la Judicatura, hace 7 meses atrás hemos emprendido, cuando nadie le paraba bola a la justicia, cuando nadie le Con las prestaba atención, reformas, claro. nosotros hace 7 meses atrás ya estábamos trabajando en un código orgánico de la función judicial, en la ley de extradición y en el Código Orgánico Integral Penal. Es más, me complace poder decir que de esas 3 banderas de lucha, 2 de ellas ya se encuentran con primer informe para primer debate. Estamos hablando que bajo mi presidencia, en los primeros 7 meses, que no es nada, 7 meses ya tenemos dos Ujú. primeros informes para 2 leyes elementales para combatir el crimen organizado. Eso es una preocupación legítima por el sistema de la Administración de Justicia para fortalecer el Consejo de la Judicatura, para dotar de mayor institucionalidad al Consejo. Entonces, la verdad que aquí lo digo porque yo veo muchas personas preocupadas y cuando pasó lo de Mario Godoy y cómo hubo tantos señalamientos, y yo decía, si tanta preocupación tienen, bajo mi presidencia no ha ingresado ningún proyecto de ley encaminado a fortalecer la justicia. Entonces, ¿de qué están hablando? Que la preocupación solo se queda en los micrófonos o en los reels de Instagram o TikTok. No, al contrario, yo creo que en este momento todos debemos arrimar el hombro y necesitamos dar las herramientas al gobierno para que continúe dando la cara al crimen organizado. Hay fecha para el primer debate de esta ley de extradición y bueno, ya vamos a hablar de las reformas de la justicia que también son importantes. En efecto, nosotros, de hecho, el día jueves de la semana pasada emitimos el informe en el cual lo enviamos al Pleno. Ya depende, evidentemente, del Ujú. presidente de la Asamblea Nacional. Tengo entendido que en este mes se va a poner en el orden del día, probablemente la próxima semana, que ojalá suceda porque nosotros entendemos el sentido de urgencia que tiene el país. Y esto, todas estas luchas que hemos estado emprendiendo bajo mi presidencia en la Comisión de Justicia, es una lucha sumamente personal, representa una población o una provincia que de verdad se está desangrando, de verdad siente de primera mano qué es la extorsión, qué es la violencia en general. Así que aquí estamos con el compromiso, insisto, hay 3 banderas de lucha, no una, 3 banderas de lucha que está liderando esta Comisión de Justicia y la está liderando desde el día 1 que nos sentamos en la comisión. Estamos conversando con la asambleísta de ADN, Rosy Torres, presidenta de la Comisión de Justicia. Muchas gracias por acompañarnos, asambleísta. Y realmente la justicia es una preocupación para todos. O sea, los que Así es. tenemos alguna demanda somos víctimas de alguien, simplemente nunca obtenemos justicia por las vías ordinarias.
¿Cuáles son los diagnósticos que usted ha hecho y qué es lo que se piensa reformar que le afecte al ciudadano en general? Porque muchas veces nos concentramos, por ejemplo, en la ley de extradición, de la que yo tal vez no me vaya a beneficiar de manera directa. Es decir, queremos extraditar a algún narcotraficante, queremos traerlo para que cumpla condena acá, pero yo también lo que quiero es una administración de justicia optimizada, eficiente, que saque sentencias. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico en ese sentido y qué está haciendo desde la comisión para resolver estos temas? Muchísimas gracias por tu pregunta, Andrés. Y en efecto, nosotros justamente con ese diagnóstico que hicimos al sistema de la Administración de Justicia, empezamos con el Código Orgánico de la Función Judicial. Nadie le paraba bola a ese código porque probablemente no está en el radar del ciudadano común. Sin embargo, es un código que regula, es un manual de procesos que regula jueces, fiscales, defensores públicos, notarios y demás servidores judiciales. Esta reforma o este proyecto al Código Orgánico y de la Función Judicial pretende cambiar más de 160 artículos. Esto es importante mencionar porque es un proyecto que incluso lo ingresé yo. Fue un proyecto ingresado por esta asambleísta en el cual pretende cambiar más del 60% del código. ¿Qué estamos hablando? Que no son reformas parches. En la Asamblea Nacional había una mala costumbre, que había asambleístas que presentaban un proyecto, pero con un artículo, reformando dos artículos. Entonces, al final del día, lo que nosotros hemos propuesto y donde hemos redireccionado la intención es hacer reformas integrales. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial, que fue una de nuestras prioridades, es justamente para devolverle la confianza del ciudadano al sistema de la Administración de Justicia. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo hacemos eso? Porque la verdad es que se ha perdido mucha credibilidad y mucha institucionalidad. Y entre esas, no sé si ustedes lo han escuchado, es la implementación de un control patrimonial exhaustivo hacia los jueces. ¿Por qué? Es inadmisible que haya jueces. Solo el año pasado hubo un reporte por parte de Contraloría donde más de 50 jueces no pudieron justificar sus patrimonios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es la licitud de ese patrimonio? Por supuesto que nos deja pensar que probablemente sean, pues evidentemente, parte del crimen organizado. Así como nosotros hemos implementado a través del Código Orgánico de la Función Judicial 9 ejes, es súper amplio porque incluso se crea este blindaje ético judicial donde se implementa pruebas de confianza. ¿Qué significa esto? Que a los jueces se les haga polígrafo, se les haga control de detección a través del iris del ojo, control de detección a través de la voz. ¿Cuál es el propósito de esto? Es blindar el sistema de la administración de justicia porque hay una realidad. El crimen organizado, el narcotráfico ha permeado varias instituciones del Estado y mucho más la función judicial. Es que eso no estamos descubriendo el agua tibia, al contrario, con los problemas que encontramos, nos sentamos y brindamos soluciones. Y este código recoge esas soluciones. Cambiar 160 artículos de un código, créanme que es sumamente ambicioso, pero sobre todo demuestra el compromiso que tenemos. A título personal, el compromiso que tengo con mi provincia, que es la cuarta provincia más poblada, y pues evidentemente como ecuatoriana, como joven, como quien quiere tener sus hijos y su familia en este país, por mi país, amo mi país y aquí estamos. Miren, todo lo que hemos propuesto y todas las leyes que estamos tramitando en esta comisión, las que son banderas de lucha, demuestran y dejan un mensaje claro y es un compromiso con el país. Aquí estamos, incluso, sacrificando nuestra propia integridad por estas leyes. Significar cambiar y regular a jueces, fiscales, normar los concursos, tenemos que es parte de los cambios de los 160 artículos. El problema del Consejo, ustedes saben que faltan 750 jueces a nivel nacional. Así O sea, es. significa que nos faltan 750 personas que lamentablemente no puedan, personas que no puedan acceder al sistema de la administración de justicia porque faltan jueces que no puedan administrar justicia. En pocas palabras. Entonces es inadmisible que en este Ecuador, con las necesidades que tenemos, no tengamos operadores de justicia que estén dando justicia a familias ecuatorianas. Este proyecto es un proyecto bien amplio, con 9 ejes, regulando desde el control patrimonial, desde la conducta judicial, la probidad, hemos regresado a la ética judicial, desde dar de baja el sistema, la plataforma SATYE, un sistema obsoleto hace 20 años, que tiene la información de todos nosotros. Entonces,
Esa es la demostración de que nuestro propósito es dotar y devolver de la institucionalidad al Consejo de la Judicatura como órgano administrativo de la función judicial y por otro lado continuar abonando a fortalecer también el Estado de Derecho a través de la ley de extradición por mecanismos de cooperación internacional, el Código Orgánico Integral Penal, porque la conducta evoluciona, por lo tanto, las leyes que norman estos delitos o los tipos penales deben estar relacionados y sintonizados a estos desafíos, a estos nuevos delitos. Y, por ejemplo, les pongo un caso. Está normado la minería ilegal. Hay un tipo penal de minería ilegal. Pregunto, ¿cuántas sentencias hay de minería ilegal? No muchas, asambleístas. Entonces, ¿qué significa? Termina siendo un saludo a la bandera y eso es lo que estamos corrigiendo en la Comisión de Justicia, que los tipos penales no estén simplemente para cumplir y decir, bueno, sí, tenemos un Código Orgánico Integral Penal, pero al final del día termina siendo letra muerta. La idea es, para poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico y estos verdaderos enemigos del Ecuador, y no solo del Ecuador, de la región y de otros continentes, se necesita una respuesta integral, reformas integrales y por eso estas tres leyes son estas tres banderas de lucha que van a dotar a un gobierno nacional de herramientas actualizadas para poder continuar con esta lucha. Actualizar la justicia no es de ideología, no es por titulares, es por un compromiso con los 18 millones de habitantes. Bueno, y son unas reformas ambiciosas, Rosy, y sobre todo el rediseño del Consejo de la Judicatura. Cuéntanos un poco, aparte de todo este tema coyuntural que tuvimos con el caso Godoy, pero ¿qué debería cambiarse del Consejo de la Judicatura a su criterio y cómo está planteado también en este proyecto de reformas? A ver, lo del caso Godoy fue interesante porque nos develó las necesidades de fortalecer el Consejo de la Judicatura. Y por eso incluso yo misma ingresé, normal, no estaba normado, había un vacío legal sobre el conflicto de interés. Ahora, en el informe para primer debate ya está el conflicto de interés. Y también en vista de la misma coyuntura, donde yo digo que el sistema de la Administración de Justicia tiene dos tipos de servidores. Los servidores que trabajan por convicción, por el país, por la justicia, y los que evidentemente a veces son captados también por el crimen organizado. Entonces, a esos jueces que sí son buenos elementos, que sí son probos, que sí son honestos y que están trabajando por la justicia, por los ecuatorianos, a ellos he ingresado, está en el informe del primer debate, una sección solo de garantías para ellos, para que se sientan seguros, para que se sientan protegidos y que su integridad personal y la de su familia estén respaldadas y que al momento de dictaminar alguna sentencia no se sientan presionados. Esto nació porque se develó todo esto bochornoso que lo vimos en el tema del caso del juez Serrano también. Entonces todo esto hemos incluido porque lo hemos sacado de una realidad que está viviendo el país. Y este código responde a esa realidad. Y en el rediseño lo que estamos haciendo básicamente es hacer toda una reingeniería realmente al Consejo de la Judicatura, porque es el órgano administrativo. Así que una de ellas, por ejemplo, y lo mencionaba, es determinar, por ejemplo, dar de baja el tema de la plataforma digital. Es una plataforma digital, el SACHE, que todos tenemos los datos ahí, porque así te pasas una roja y ya tienes tus datos subidos ahí. Actualmente, ¿qué sucede? Viene alguien y un secretario o cualquier persona que estime inconveniente, tipea y sube los datos al sistema. Entonces, aquí, ¿qué estamos hablando? Puede haber siquiera una vulneración de tus propios datos o incluso es sujeto o un blanco fácil para que el crimen organizado pueda utilizar esa misma plataforma para vulnerar datos y para obtener datos. Entonces, lo que queremos nosotros es, a través de toda esta reingeniería que estamos haciendo, es blindar el sistema de la administración de justicia para que el crimen organizado se le haga más difícil ingresar, para que se le haga más difícil comprar jueces, para que se le haga más difícil, no solo jueces, secretarios y otros servidores judiciales. Y así, haciéndole más difícil el trabajo o el ingreso al crimen organizado, al sistema de la función judicial o al sistema administrativo, lo que hacemos es, ahí recién podemos hablar de una recuperación de la confianza y de credibilidad al sistema de la administración de justicia. Sin duda alguna, yo creo que esta ley, yo le voy a ser muy honesta, y con la ley de extradición también, porque ya están en el Pleno para debatirse, va a demostrar quién está del lado del Ecuador, quién está del lado de la justicia, quién está del lado de las familias ecuatorianas. Y el otro lado, en el caso de que evidentemente no estén a favor de estas leyes,
va a develar quién está del lado del crimen organizado. Simple y sencillamente. Tenemos una consulta de un oyente y nos preguntan qué van a poner en vez del SAGE, es decir, van a reemplazarle completamente y la información pública, porque actualmente tú puedes poner por número de cédula o con los apellidos y buscar cuál es el pasado judicial, lo cual también te protege a ti al contratar a alguien o al hacer negocios con alguien. ¿Esa información va a seguir siendo pública? El sentido de la plataforma, de que refleje los datos, se continúa. Es que eso se tiene que continuar. ¿Cuál es lo que estamos nosotros abonando o lo que estamos reformando? Es que esta SATGE, que te digo que es hace más de 20 años, se dé de baja porque la información debe ser en tiempo real. ¿Qué significa? Que la menos cantidad de personas que intervienen en un proceso formen parte de elevar la información al sistema, sino que esto sea como, pongo un ejemplo clarísimo, como cuando emites las facturas. Ahorita ya no puedes emitir las facturas a mano, porque ¿qué pasaba? Se inventaban facturas, es la realidad. Entonces ahora, con las facturas digitales, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente el sistema ya tiene en tiempo real tu información y qué facturaste. Ese es un poco el sentido del sistema bueno, el sistema que deberían crear para el Consejo de la Judicatura. Es que no haya una manipulación de tus datos, sino que en tiempo real, tal cual como lo que sucede en el sistema tributario, se suba al sistema lo que sucede en las audiencias, las diferentes actuaciones, incluso las notificaciones. Hemos tenido abogados que de verdad me han agradecido porque me dicen, asambleísta, gracias, porque para los abogados en el libre ejercicio las notificaciones son un dolor de cabeza. Hay notificaciones que se demoran 7, 8 meses y si es que no tienen que pagarle al notificador, o sea, decirle, bueno, yo le llevo, yo le presto mi carro, Entonces, eso es lo que sucede en la práctica y lo que hemos hecho nosotros al reunirnos también y darles aperturas a los gremios, a asociaciones, a los abogados en libre ejercicio, a las federaciones. No se le voy a preguntar, pero tenemos una pregunta de Germánico May, perdón que le corte Rosy, porque dice, ¿se ha socializado estas reformas con ex abogados, con fiscales, jueces, ex magistrados? Porque dice los ciudadanos o abogados que ejercemos la profesión, nada conocemos, entonces, ¿cómo pueden dictarse leyes sin aportes de la experiencia y no solamente de ideas de personas con buena voluntad, pero con cero conocimiento del sistema y la realidad nacional? Nos dice Germánico Maya, quien fue, bueno, en su momento presidente de la Judicatura. Bueno, Germán, un saludo respondiendo a tu pregunta. Yo trabajo en la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo órgano de justicia. Digamos que tengo un currículum y una experiencia para poder entender cuáles son los puntos neurálgicos del sistema de la Administración de Justicia. Sin embargo, he dado prioridad en la mesa de la Comisión de Justicia, que es importante que también estemos todos los ciudadanos empapados de todo lo que venimos haciendo en la Comisión de Justicia, porque es una comisión tan importante y sobre todo con reformas tan sensibles. En ese mismo sentido, hemos recibido no solo a los magistrados de las altas cortes, hemos recibido desde Fiscalía, Contraloría, diferentes entidades. En verdad, yo creo que ha sido uno de los trabajos más integrativos que hemos tenido en esta comisión. De hecho, solo, por ejemplo, solo la ley de extradición. La ley de extradición, que es una ley súper complicada y que muchos no la ubican, tuvimos más de 20 comparecientes. ¿Qué significa? Más de 20 personas, grupos, asociaciones, Claro. gremios que formaron parte de esta ley. Es más, los mismos jueces de la Corte Nacional de Justicia, que son ellos quienes lideran estos procesos de extradición, me decían, pero ¿cómo usted sacó tantas personas? ¿De dónde? Si la gente casi no conoce mucho esta materia. Entonces se sorprenden la cantidad de personas que han formado parte de de estas leyes, de la construcción de estas leyes, porque entendemos que para tener leyes legítimas, sólidas, y confiables, es necesario la participación de varios actores. Y en ese mismo sentido, a través de la cooperación y a través del apoyo técnico, jurídico, interinstitucional, también hemos abonado a fortalecer estas leyes. Así que lo que me pasó un caso bien extraño, y era que justamente el presidente del Colegio de Abogados de Guayaquil, lo veo dando una entrevista, y decía todo lo que no estaba en el proyecto. Y yo le digo, hola doctor, mucho gusto. Oiga, pues usted está mal informando porque está diciendo todo lo que no está en el proyecto. Uy, le paso el proyecto para que lo lea. Le recomiendo, le digo, le recomiendo que lo lea y si quiere lo invito aquí a la comisión. Pero me terminó pidiendo disculpas, porque es que lamentablemente yo creo que, bueno, el proyecto es público, está en la plataforma de la Asamblea Nacional, así que más bien al contrario, siempre invito a la ciudadanía que formen parte de todas las leyes que estamos tramitando en la Comisión de Justicia. Esta comisión es de puertas abiertas, así que bienvenidos todos, abogados, gremios, asociaciones, jueces, fiscales, defensores públicos, notarios, en fin.
Yo quisiera hacer una última pregunta y es acerca de la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y mucha de la gente que viene a conversar acá, analistas, abogados, dicen que no queremos irnos hacia un populismo penal. Es decir, si nosotros comenzamos a normar cualquier delito a 30 años y que les corten las manos a los ladrones, es irse a un extremo que tal vez no sea eficiente y que muchas de esas reformas lo que se deben hacer es justamente para que haya más sentencias, para que haya prisión preventiva, para que no haya reincidencia en los casos. ¿Cuál es la perspectiva, la óptica que ustedes están adoptando como comisión? ¿Se están yendo hacia el extremo del populismo penal o más bien algo más balanceado? Al contrario, yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es dejar de un lado el populismo penal porque entendemos que subir las penas no te garantiza que disminuya el delito o el cometimiento del delito. Y lo que queremos no es llenar las cárceles, al contrario, queremos una estrategia, y es lo que estamos trabajando, en una estrategia integral para poder combatir estos enemigos que son los que tienen mayor incidencia y cometimiento en el Ecuador. En ese mismo sentido, nosotros hacemos un análisis técnico jurídico a través de la dosimetría penal. Entonces, con la dosimetría penal, con el análisis técnico, hacemos evidentemente pues que estas leyes estén en sintonía, no solo, de hecho, la mayoría te soy muy honesta y aquí voy a ser un poquito infidente, la mayoría de los proyectos que tenemos y que hemos estado tramitando en la comisión, que son, o sea, hemos tenido proyectos desde el expresidente de la República diciendo que haya cadena perpetua, por ejemplo, otros que decían que haya pena de muerte. Entonces, hemos recibido un sinnúmero de proyectos que ya aparte ya estaban abocados conocimientos en la comisión, que muchos de ellos dentro de las mesas técnicas hemos tenido que dejarlos a un lado porque son imposibles de aplicar, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es obedecer a una técnica jurídica, a una dosimetría penal, donde evidentemente hay un sustento técnico y no es subir las penas por subir, porque no es ni la estrategia ni la prioridad. Nos hemos dado cuenta que subir las penas no te garantiza que hay una disminución del delito. Y lo que queremos en este momento es que en efecto haya disminuciones del delito, pero con una estrategia efectiva, una estrategia medible sobre todo, porque es importante para un gobierno poder medir, por ejemplo, en cuánto ha bajado el índice de criminalidad, cuánto ha bajado la violación, cuánto ha bajado los índices o sentencias a través del lavado de activos, por ejemplo. Entonces, yo creo que partimos de ese análisis técnico. En serio, de verdad, esta comisión yo creo que parte de muchos análisis técnicos más que políticos, porque nosotros no legislamos por la coyuntura, legislamos para subsanar temas estructurales y somos conscientes de ello. Gracias, asambleísta Rosy Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Hemos conversado de dos proyectos que el uno es muy ambicioso y que tiene que ver con el cambio de reformas al sistema judicial que está en crisis, lamentablemente, pero esperemos que esto siga adelante, que siga avanzando ya, y también esta ley de extradición que también tiene su informe listo para primer debate, así que estaremos muy pendientes de lo que sucede en el Pleno, Rosy. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, y también una vez más haciendo una invitación a toda la ciudadanía que forme parte de la Comisión de Justicia, que forme parte de las leyes. Hemos hecho convocatorias y hemos siempre tratado de dejar este mensaje de que todos los ecuatorianos son partes de la creación de las leyes para nosotros mismos, para nuestro bienestar y las familias ecuatorianas. Muchas gracias.